¿Y qué otro caso es el siguiente que nos tiene preparado, Carlos? Bueno, traje otro caso a propósito por dos razones, que es el caso Trancas, ocurrido en Tucumán, que me parece que seguramente en algún otro programa de La Rueda del Misterio lo hemos mencionado. El caso Tranca ocurre el 21 de octubre del año 63, es decir, que hace pocos días, muy pocos días, se cumplieron 50 años de este caso. Esa es una de las razones por la cual lo traigo a mención, porque acaba de cumplir 50 años. Y la segunda razón, y más de importancia, es que es considerado uno de los casos más importantes de la casuística argentina y te diría uno de los casos más importantes del mundo. Si bien es cierto que es muy subjetivo hablar de cuál es el caso más importante, la mayoría de los investigadores coinciden en que si uno tiene que nombrar, no sé, los 5 casos más trascendentes de Argentina, la mayoría de los investigadores va a incluir entre estos 5 casos al caso Trancas. Es un caso muy, muy interesante, con miles de detalles, y quedaría para un programa solamente para hablar del caso Trancas, digamos, ¿no? Vamos a hacer una mención muy rápida. Reitero, me parece que en algún otro programa de La Rueda del Misterio lo hemos tocado este caso, creo que fue con el tema de los humanoides por ahí, y si no, reitero también a los oyentes, después busquen en internet caso Trancas, y particularmente el informe de Oscar Galíndez, un investigador argentino, que para leerlo en detalle, porque es muy rico por la inmensa cantidad de detalles que tiene. Básicamente el hecho es que aquella noche del 21 de octubre del año 63, en una finca, en una estancia llamada Santa Teresa, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Trancas, a unos 3 kilómetros de Trancas. Trancas es un pequeño pueblo de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Se encontraban varias integrantes de la familia Moreno, concretamente los nombro así por arriba: la testigo Joliet del Valle Moreno, su hermana Yolanda Moreno, también se encontraba el padre de ambas, también estaba Argentina Moreno, otra hermana, y también estaba Dora Martina Guzmán, que era la empleada doméstica de la casa. Dos de las hermanas estaban casadas con militares argentinos, y esa noche, bueno, se encontraban sin los esposos. A las 7 de la tarde se produce un desperfecto en la usina eléctrica de la finca, y obviamente se queda toda la finca sin luz. Así que, como no había luz, los padres de las hermanas deciden ir a acostarse temprano. Una de las hermanas argentinas también decide acostarse temprano, y Jolie y Yolanda se quedan despiertas porque tenían que darle el biberón de leche a los hijos de Jolie, así que se quedaron a la luz de la vela despiertas. Mientras tanto, la empleada doméstica Dora estaba haciendo las tareas limitadas por la falta de luz, pero bueno, dentro de todo estaba haciendo algunas tareas domésticas. La cuestión que a eso de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, entra corriendo la empleada doméstica, muy asustada, porque dice que observa unos resplandores en el cielo. Salen las hermanas Jolie y Yolanda con Dora, salen afuera, no observan nada, vuelven a entrar. Dora sigue trabajando afuera. Al rato vuelve a entrar asustada, diciendo que se seguían viendo esos resplandores. Vuelven a salir, y cuando salen de nuevo observan hacia un costado, digamos, enfrente de la finca, de esta casa, había unas vías de tren, unas vías férreas. Y observan sobre las vías férreas algo que les llamó bastante la atención, que eran 2 objetos luminosos
que estaban apoyados sobre la vía férrea y unidos entre sí había un tubo de luz muy, muy luminoso que unía a ambos objetos. La distancia entre ambos objetos era de aproximadamente unos 100 metros, es decir, que ese tubo luminoso que unía ambos objetos tenía esa distancia, ese largo. Pero lo más llamativo es que dentro de ese tubo luminoso observaban la presencia de unos 30, 40 figuras del tipo humanoides, digamos, que se iban desplazando por dentro de ese tubo, como iban caminando o moviéndose dentro de ese tubo. Obviamente, ante ver algo así tan anómalo, deciden entrar para avisarle a la otra hermana. Dora, la empleada, toma un revólver, porque ella tenía un revólver, porque bueno, muchas veces se quedaba sola en la finca, y salen de nuevo ya con la intención de ir caminando hacia donde estaban estos objetos, digamos, ¿no? Cuando van caminando hacia el frente de la finca, hacia la tranquera de entrada de la finca, con rumbo a las vías férreas, descubren que pasando la puerta, la tranquera de entrada, había otro objeto suspendido en el aire, aproximadamente 1,5 metros de altura. Este otro objeto era de forma circular, tenía aproximadamente unos 10 metros de diámetro, tenía unos 3 metros de altura en su parte más alta, y toda la parte central tenía como una especie de ventanillas que rodeaban a todo el objeto. Y desde abajo del objeto salía como una neblina que cubría todo el terreno, que cubría, digamos, a todo el objeto y a todo alrededor. Y lo que más, y otra cosa que también le llamó la atención, es el fuerte olor a azufre. Lo interesante es que cuando se estaban acercando a este objeto se produce como una gran onda de calor, como una gran, digamos, explosión, pero no fue tal, sino una gran onda de calor que afectó a los testigos, principalmente a Dora, que era la empleada que iba caminando delante, o sea, era la que más cerca estaba en ese momento del objeto, que inclusive le produjo quemadura en el brazo de 1.º y 2.º grado, que al otro día tuvieron que ser atendidas en un hospital. Y las hermanas Jolie y Yolanda, que iban caminando detrás de la empleada, también sintieron el fuerte calor. Ante esto, deciden regresar y volver a la casa. Observan también la aparición de 3 objetos más sobre la vía férrea, y otra parte del hecho es que de estos 3 últimos objetos más el objeto que estaba en la entrada de la finca, salen unas mangas luminosas, como un proyector de luz, un cono de luz, una manga de luz rectilínea, recta, que se iba alargando a medida que iba saliendo del objeto. Digamos, para que el oyente tenga una idea, no era un reflector de luz, porque vos el reflector de luz lo prendés y el haz de luz aparece instantáneamente en todo a lo largo, digamos, ¿no? Esto no, era un haz de luz que salía de cada objeto, que se iba expandiendo lentamente, digamos, ¿no? Y que tenía un fin, digamos, en un momento terminaba el haz de luz. Inclusive una de las testigos, creo que fue Jolie, tuvo la valentía de acercarse a uno de estos haz de luz que se iban como metiendo dentro del terreno de la finca, y metió la mano dentro de uno de estos haz de luz, que en una actitud bastante imprudente hoy en día, diría yo, porque no sabía qué le podía pasar, pero bueno, metió la mano, pero no sintió nada. Es como que era meter la mano dentro de un reflector de luz, digamos, dentro de un haz de luz. Estos haz de luz se fueron expandiendo hasta diferentes sectores de la finca, digamos, llegando a un gallinero, por ejemplo, a un galpón. Inclusive el haz de luz que partía del objeto que estaba en la puerta de entrada de la finca,
en un momento hace un giro, digamos, se eleva hasta quedar en forma vertical y luego vuelve a girar hasta ponerse horizontal en otra dirección, digamos que hizo un giro de 180 grados. La cuestión que estos haces de luz, así como se fueron expandiendo, en un momento se empiezan a retraer hasta llegar hasta el mismo objeto, hasta los mismos objetos. Luego todos los objetos se elevan y se van hacia la zona, lo que sería hacia el este, hacia una sierra llamada Sierra Medina. Como dato complementario, aproximadamente a las 23 horas, aclaro, todo el avistamiento que relaté hasta ahora duró unos 40-45 minutos, es decir, desde las 9:30 hasta 10:30, por marcar una franja horaria. Unos minutos después, tipo 23 horas, una testigo, la doctora Vera, que se encontraba en el camino que va de la finca a Trancas, observa el paso de unos 40 o 50, digamos, eran decenas de objetos, sobrevolando a baja altura que iban del oeste, pasaron por donde ella estaba, hacia la dirección este. Es decir, que esa noche no solamente se vieron los objetos que estuvieron merodeando alrededor de la finca, sino que también había otros objetos que estaban por la zona que fueron vistos por la doctora Vera. Inclusive esta doctora, cuando observa el paso de estos objetos, quedó en el ambiente también un aroma como de azufre que le llamó mucho la atención. Todo esto duró, digamos, entre las 21:30 hasta las 22:30, como decía, y luego aproximadamente 23:30 fue cuando la doctora Vera observa estos objetos. Como dato complementario, en las vías férreas y donde estuvo posado el objeto que estaba a la entrada de la finca, se encontraron después como unas bolitas blancas, como de, digamos, de tiza, o de un aspecto así blanco, de aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, unas pequeñas bolitas dispersas sobre el lugar, que estaban, insisto, sobre la vía férrea y sobre donde estuvo el objeto posado. Estas bolitas fueron después analizadas en la Universidad de Tucumán por un ingeniero llamado Walter Gonzalo Tell, del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de Tucumán, y concluyó de que estas bolitas estaban formadas por carbonato de calcio en un 96% y carbonato de potasio en un 4% aproximadamente. Es decir, acá estamos hablando de evidencias físicas que fueron analizadas en una universidad nacional. Y finalmente, como hubo otro dato de los tantos que hay para mencionar sobre este caso, donde estuvo posado el objeto a la entrada, había una plantación de arvejas que a los pocos días se secó. Inclusive después, con el tiempo, esa zona no fue tan fértil como venía siendo. Y también menciono al pasar el comportamiento de los animales que mencionamos anteriormente. En esta finca había perros, típicos perros de campo, digamos, que ante el menor ruido, ante la menor presencia de un extraño, salen corriendo, ladrando y demás. El comportamiento que tuvieron fue de adormecimiento, es decir, no ladraron y se quedaron prácticamente echados como adormecidos. Esto también es un comportamiento muy típico en los casos de aterrizajes, en los cuales los perros y otros animales son como adormecidos y se quedan quietos, sin ladrar, sin moverse. Es algo muy común que se dio también acá en el caso Trancas. Yo me gustaría, la verdad que es un caso interesantísimo este que has comentado del caso Trancas, Carlos. Lo que pasa que, bueno, todo lo que cuenta parece prácticamente, y el oyente lo habrá escuchado, algo inverosímil, porque desde luego yo no sé lo que verían estas personas, pero humano desde luego no parece, o terrestre no parece.
Bueno, como en cualquier caso OVNI, siempre hay personas que buscan diferentes hipótesis conocidas o convencionales para explicar cada caso, digamos, ¿no? En este caso de Trancas, hay un investigador llamado Roberto Banch que sostiene que lo que ocurrió aquella noche, o lo que vieron aquella noche, fue un convoy militar. Recordemos que la mayoría de los objetos estaban sobre la vía férrea, y que lo que vieron eran los reflectores que tenían los militares y demás. Lo que pasa es que no termina de cerrar y de explicar muchas cosas, digamos, ¿no?, del caso. Más allá de que estas mujeres tenían esposos que eran militares, digamos, que indirectamente más o menos conocían un poco la tecnología militar de entonces, estaban familiarizados con esos temas, y obviamente no les pareció nada conocido. De todas formas, como siempre digo, invito a los oyentes que busquen los informes del caso Tranca, que los pueden encontrar por internet. Básicamente 2 informes: el que elaboró el investigador Oscar Galíndez, y también, para ver la otra campana, para escuchar o leer la otra campana, busquen el informe del investigador Roberto Banch sobre este caso, que sostiene la hipótesis del convoy militar, y que cada oyente trate de sacar sus propias conclusiones. A mí, en lo particular, en lo personal, la teoría del convoy militar, si bien tiene algunos puntos interesantes, no termina de explicarme todo el caso. Por ejemplo, por qué, cómo ser los objetos que vio la testigo sobrevolando el lugar, digamos, ¿no? O cómo es que después estos objetos que vieron en la finca después se fueron volando, digamos, ¿no? Pero bueno, que los oyentes, si pueden, lean ambos informes, aparte para leer bien los detalles, que hay miles de detalles que hay en este caso, y luego que cada uno saque su propia conclusión.